Así es, ya lo tenemos acá en estudio, Harald Bayer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, se fue y ya entra a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Así que bienvenido, Harald, que hace tiempo que no lo veíamos. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muchas gracias. Ya. Muchas gracias por invitarme y buenos días a todos los auditores y por supuesto a ustedes. ¿Qué tal, Harald? En nueva casa de estudio. Así es, ¿Sí? así es. Es la que está dirigiendo ahora Andrea Repeto. Andrea Repeto, sí. Exactamente. Es la nueva jefa. Tienes que hablar un poquito más cerca del micrófono, Harald. A ver, antes de entrar a otros temas, partamos brevemente por educación, porque bueno, al dirigir una universidad, uno tiene una perspectiva respecto de cómo se está dando. Y te lo planteo por lo siguiente, Harald Bayer. Marcela Cubillo recientemente sacó un libro con 10 analistas en el que ella planteaba que la reforma educacional que se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet había sido un experimento fracasado. Y ella, con estos nuevos académicos en este libro, planteaban que llegó la hora de una contrarreforma educacional. ¿Es tu opinión también? Digo, como ex ministro de Educación, como una persona que ha estado en el mundo. No, yo comparto que en las democracias los cambios son graduales y tienen continuidad y tienen cambio. Yo creo que hubo alguna reforma como la carrera docente que estaba bien inspirada, aunque no ha producido los efectos deseados, que es una reforma que probablemente hay que hacerle ajustes, algunos cambios. Y creo que la selección, el mecanismo de admisión escolar que se creó y que se legisló, creo que va en la dirección correcta también. Y creo que hay otras cosas que no funcionaron bien, como lo que es la nueva educación pública, y también cosas como la eliminación del mérito académico en los liceos emblemáticos, que son, creo, cosas que hay que tratar de cambiar de forma drástica. Y cambiar, o sea, no una contrarreforma, pero sí habría que iniciar siempre cambios. Las palabras son engañosas, pero yo creo que uno tiene que hacer cosas donde hay buenas bases y tratar de avanzar, y hay otras que hay que cambiar un poquito más drásticamente. Harald, tú pones el acento en uno de los puntos negativos, la reforma de la educación pública, lo que se ha llamado, digamos, los SLEP, que tenemos algunos que sabemos que han funcionado mal, se ha congelado, digamos, el proceso en algunas regiones, pero hay otros que, al parecer, están funcionando bien. ¿Qué es lo que se hizo mal o qué es lo que a tu juicio habría que cambiar, modificar, si estuviera en tus manos, en esa reforma de la educación pública, en el traspaso de los establecimientos educacionales de los municipios a estos servicios locales de educación? Yo creo que el diseño institucional hizo que la educación quedara muy centralizada, pero es una centralización muy débil. Porque eso era lo que se buscaba. Claro, porque antes estaba demasiado atomizada y dependiente de los municipios. No era la descentralización, sino que el problema era la heterogeneidad de los municipios. Que había municipios de distinto tamaño y por lo tanto no todos podían lidiar. Y eso se podría haber corregido a ese nivel, pero se optó por un sistema alternativo. Yo no tengo problema con que se haya optado por un sistema alternativo, pero creo que los directores de los colegios o de los liceos y escuelas quedaron en peor posición de lo que estaban antes. Y creo que el liderazgo tiene que venir desde ahí, digamos. Tienen muy poca autonomía, incluso presupuestaria. Después hay muchas cosas que son, a propósito del caso Atacama, de la infraestructura que quedó en el nivel central, pero quedó en tierra de nadie en el fondo. Porque no está muy claro quién se tiene que hacer cargo de esa inversión, y eso debería quedar en el sistema local de educación. Después el sistema local de educación tiene muy poca responsabilidad frente a la ciudadanía de ese distrito, digamos, escolar. Yo creo que eso debiera tener su propio directorio, el directorio debiera nombrar los directores ejecutivos. Hay mucho en esa dimensión, Harald, que hay que hacer para lograr empujar a esa educación. Harald Bayer, ¿por qué cuesta tanto? A ver, no es que no se le hayan puesto recursos a la educación en los últimos 30 años. Se han puesto recursos. No es que no se haya mirado, no se haya puesto como prioritario la mejora de la educación en Chile. Se ha hecho. Entonces, ¿por qué tenemos situaciones como la que estamos viendo en Atacama? Me tocó entrevistar a Juan Andrés Lago, pero por otro tema, en la tercera del domingo, por otro tema, pero él decía, a propósito del gobierno y de Mario Marcel y de inyectar recursos frescos, él decía que había ido a Coronel, que es donde partió finalmente la marcha pingüina porque las salas se llovían, porque estaban las sillas rotas, y decía, y tú vas hoy día y sigue estando igual. Entonces, como
¿por qué no se puede salir de este pantano? Bueno, es que el sistema educacional está construido sobre la base de desconfianza. Y los directores de los liceos, de las escuelas, tienen muy poca autonomía para llevar adelante y no tienen los recursos que existen, porque están distribuidos, pero están en un fondo municipal nacional, ¿no es cierto?, que se ha ejecutado bastante mal en los últimos 10 años, desde que se creó. Uh-huh. Y por lo tanto no se realizan esas reparaciones. Aquí deberían haber recursos a los que pueden acceder y hay que gestionar a nivel de los directores. Y eso no ocurre. Lo mismo pasa en materia pedagógica, donde los profesores tienen bastante poca autonomía porque están intervenidos por las direcciones provinciales, por la Agencia de Calidad de Educación, ya por un montón de instituciones. Es la burocracia. Entonces yo creo que el sistema está mal diseñado. Ese ha sido siempre mi punto. Creo que hay que corregirlo. Antes de ser ministro yo fui coordinador de una comisión de expertos donde hicimos una propuesta de reorganización de la educación pública bastante sólida, que sigo creyendo que hay elementos bastante buenos ahí, digamos, que yo traté de hacer después como ministro porque no prosperó mucho. Ya, y pensando en digamos, de nuevo te planteo, Harald, si es que estuvieras tú a cargo, digamos, que en ese cargo, los SLEP, ¿mantendrías el proceso de traspaso o reevaluarías que algunos se tienen que traspasar y otros no? Como están pidiendo, hay algunos alcaldes que dicen mis colegios funcionan súper bien, no me los quiten, digamos. Bueno, yo creo que uno puede introducir esa flexibilidad, digamos. Lo que a uno le interesa al final es que la educación pública tenga un buen desempeño, digamos, y hay que buscar eso herramientas. Eso no ha pasado con todos los cambios que se han hecho. Bueno, pero es que lo que pasa es que hay establecimientos municipales y también municipios que lo hacen bastante bien. Entonces, cuando uno mira el panorama, uno no tiene que enamorarse de un diseño específico. Lo que uno tiene que poner al centro es el objetivo. El objetivo es que los desempeños, los aprendizajes, que los niños vayan a los establecimientos, los jóvenes vayan a los establecimientos, que no haya deserción. Y para eso no hay una ciencia. Entonces tenemos que ser suficientemente flexibles para buscar las mejores soluciones. Entonces, sí, que pueda quedar los municipios, tal vez bajo ciertas condiciones, que signifique simular un poco el diseño que va a ser para el resto del sistema, cosa que no hayan tantas, digamos, diferencias, que se puedan unir algunos municipios. ¿Por qué no permitir que los municipios puedan unirse, digamos, para desarrollar una forma un poco distinta de educación pública? ¿No es cierto? Yo creo que el objetivo tiene que estar puesto en qué es lo que queremos lograr con esta educación y no jugar tanto con grandes diseños institucionales que además la experiencia mundial indica que hay tantos y muchos de ellos han funcionado y otros no han funcionado. Harald, y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú la labor del ministro de Educación, Nicolás Cataldo? Yo lo veo muy poco visible. No tiene como una estrategia, una agenda poderosa en una dimensión que yo creo que es vital para el país. Nosotros estamos viendo los resultados de la prueba PISA, de que no tenemos 10 años estancados. Vemos los adultos. Ustedes saben que un profesional universitario en Chile, un profesional universitario tiene las mismas habilidades, o sea, no, un poquito más bajas que de un obrero francés o alemán que no ha terminado la educación secundaria. Eso está habilidades de procesamiento de información que son fundamentales para el siglo XXI. Entonces tenemos un rezago gigantesco. Pero y para eso necesitamos una estrategia potente, fuerte. Sí, ahora, la figura del ministro Nicolás Cataldo, te lo pregunto así, Harald Bayer, no es una persona que viene solo de un partido ajeno, venía trabajando en el Ministerio de Educación, venía teniendo una mirada sobre las discusiones de qué había que hacer, ¿no es cierto?, en la reforma educacional, o sea, traía una expertise. Aún así, ¿a ti te parece que ha estado como que invisibilizado? Sí, yo no veo... O con poco despliegue de él de marcar una agenda. No sé cuál es la razón. Lo que yo veo, no veo una agenda potente para corregir los desafíos que tenemos en educación. ¿No es cierto? Veo algunas cosas interesantes, pero no veo realmente una agenda que ponga, y eso tal vez contradictorio con el discurso del gobierno inicial o cómo se originó este movimiento político, ¿no es cierto? Contradictorio en el sentido de que esto debiera ser una prioridad tremenda, porque además los indicadores muestran que no estamos mejorando y tenemos varios déficits. Y lo otro que vemos claramente en los resultados, me atrevería a decir yo, es que no hay una fuerza suficiente para producir los cambios que se necesitan.
¿Está el debe el ministro Cataldo? No sé si el débil ministro, porque al final los ministros también juegan en un conjunto de condiciones, ¿no es cierto? Yo creo que educación no ha sido central. Es que ahí hay un punto de lo que tú dices, Harald, y te traslada un poco también a la política, porque tú ahora entras a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica a ser parte de eso. Entonces, llama la atención que un ministro que es parte de un gobierno que llegó con este ímpetu y que viene de las calles por los movimientos estudiantiles no le haya puesto esa energía. Y tú dices, esto requeriría fuerza. El gobierno no ha tenido la fuerza para llevar adelante las reformas que ha tenido, porque muchos valores dicen, bueno, ha tenido que renunciar porque eran demasiado refundacionales. Y otros dicen, bueno, como tú, no le pusieron toda la prioridad. Claro, yo tengo la impresión de que cuando uno ve el programa de gobierno, si uno parte desde ahí, a mí lo que más me extrañó del programa de gobierno es la debilidad del programa. En términos de... Si tú vienes con un discurso, llamémoslo refundacional, aunque no sé si es el discurso apropiado, pero con la idea de un cambio profundo, tú necesitas un programa de gobierno mucho mejor armado. Más preciso, más contundente. ¿En educación o en general? En general. Y por eso yo creo que al gobierno le ha costado mucho avanzar cualquiera de sus reformas, digamos. No porque no tuviera apoyo desde la oposición, que según el gobierno le ha negado la sal y el agua. No, pero la oposición es posible de convencer, digamos, y tú sabías desde el principio que no tenías mayoría en el Congreso. Y por lo tanto, cuando tú quieres hacer cambios, no sé, se dijo que esto iba a ser refundacional, se dijo que aquí se acababa el neoliberalismo, una serie de cosas, y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el contenido para eso? Y bastante pobre, hay que decirlo, digamos. Entonces ha tenido ese problema de inicio del que le ha costado mucho recuperarse. Ya, y estamos conversando con Harald Bayer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, actual docente e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Pronto, todavía no. Bueno, pero en vías de, ¿cierto? Para allá vamos. Harald, pero en términos pensando en educación, ¿cierto? Y en esta promesa tal vez que tú dices está un poco incumplida, viniendo de este gobierno y de cuál es su origen. Uno de los temas que se plantearon en educación desde el principio y que estaba en el programa era la condonación al CAE. También estaba, y se planteó, y sale cada cierto tiempo, el pago en parte de la deuda histórica de los profesores. Estos temas, primero, ¿cómo ves tú que, si esto se diluyó también, y si eran temas relevantes para seguir adelante con cualquier reforma educacional en nuestro país? El CAE, por ejemplo, la condonación. ¿Hay que hacer una solución ahí, tú crees, o hay que olvidarse de ese tema? O sea, yo creo que la condonación o la deuda histórica son políticas de reconocimiento más que produzcan valor social. Yo creo que esas son agendas equivocadas, digamos. Ahora sí, yo creo que el sistema de financiamiento estudiantil requiere una revisión profunda, digamos. Yo mismo, antes, cuando era ministro, propuse un proyecto muy distinto del sistema actual, a pesar de que yo fui el que también promovió la contingencia al ingreso y la tasa de interés del 2%, pero me parecía que eso era insuficiente, y yo envié un proyecto al Congreso que creo que sigue siendo una manera robusta de abordar el diseño del nuevo sistema de financiamiento estudiantil. Yo hoy día le haría a esa propuesta algunos cambios todavía, pero creo que va en esa dirección y que en el fondo se asemeja a lo que uno observa hoy día que está ocurriendo en el mundo, digamos. Aquí no hay que inventar la rueda, hay países que han pasado por otras experiencias y que lo han hecho bastante bien y que están lidiando bien, y uno, por ejemplo, en materia de crédito, uno ve Inglaterra o ve Australia, que son países que funcionan bastante bien, y yo no me despegaría mucho de esas experiencias. ¿Por qué tenemos que nosotros tratar de hacer una cosa a propósito, muy distinta todo el tiempo? Te quiero hacer cruzar de nuevo la vereda hacia como la mirada de la sociedad, del momento que vive el país como político. Hablamos con Harald Bayer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, próximo integrante de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y yo quiero recordar también director del Centro de Estudios Públicos, porque desde ese lugar, desde allí te quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando hablamos de educación, de cómo perfeccionar, cuando tú hablas del gobierno y de lo poco preciso que fue, digamos, ¿no es cierto?, la estructura, el esqueleto de su propuesta gubernamental, y miramos hoy día lo que pasa con el mundo político. ¿Qué pasa con la derecha? Que tú a la derecha la has mirado mucho. ¿Cómo estás viendo su performance y su approach
para poder llevar adelante también estas reformas. Evelyn Matei ha dicho, por ejemplo, con la previsional, no avancemos por una mala reforma. Si es una mala reforma, mejor no avancemos. Entonces, ¿cómo estás viendo tú también ese sector? Porque algo pasa que no se está pudiendo llegar a acuerdo en varios temas. Bueno, lo que pasa, a ver, hay un problema estructural, creo yo, que tiene que ver con el vaciamiento del centro. Al vaciarse el centro se han ampliado los espacios y han surgido múltiples derechas, digamos. Yo creo que ese es un problema estructural y ocurre en distintas partes del mundo, y eso genera una cierta tensión que a la que la derecha, que siempre fue minoría, no estaba acostumbrada, digamos. Eso me parece a mí que es un fenómeno interesante. Ahora, desde el punto de vista de la invitación a los ciudadanos, que es lo que al final tiene que hacer el político, yo creo que a la derecha le ha faltado un proyecto de largo plazo, que convoque, que llame, que de alguna forma desarrolle, ¿no es cierto? Y no sea para la coyuntura, que es algo en lo que el mundo de derecha tiende a caer muy rápido, sino que diga, mira, este es el proyecto para el país. Eso es lo que nosotros queremos. ¿No hay proyecto de la derecha? ¿Por qué quieren gobernar? Yo veo un proyecto de corto plazo, pero no con una mirada de largo plazo, digamos. Y esa es la invitación que yo creo que la ciudadanía está esperando de todos los sectores políticos. Yo creo que la izquierda lo tuvo y lo perdió. Tenía una orientación hacia donde quiera la consolidación de la democracia, ¿no es cierto? El crecimiento con equidad, por así decirlo, una serie de elementos que constituían una mirada de largo plazo. Eso se ha perdido completamente en las refriegas de la izquierda hoy día muy fuerte, y la derecha, que tendría ese espacio para llenarlo, está desaprovechando, creo yo, una oportunidad de construir ese proyecto y llamar a una cosa que no sea del próximo gobierno, sino que sea de 8, 9, 12 años, 20 años. ¿Quién debiera hacer ese proyecto, ese llamado, pensando en que ha ido una sensación como de viudez de la centro-derecha después de la muerte de Sebastián Piñera? Es evidente eso, y como que se ha intentado, ¿quién es el sucesor o la sucesora? ¿Es Evelyn Matei la que encarna eso? ¿Quién debiera ser ese líder o esa lideresa que debiera encarnar o empujar ese proyecto de la derecha, de la centro-derecha? Lo que pasa es que es ahí donde creo que hay un error de diagnóstico en general en el país. Para esto son importantes los partidos. Los líderes son, en un proyecto de largo plazo, emergen de formas que muchas veces no controlamos, pero tienen que hacerse cargo de un proyecto, y para eso están los partidos. Los partidos están, por una parte, para generar una cierta mirada sobre el país y aglutinar en torno a esa mirada, ¿no es cierto?, los ciudadanos, y al mismo tiempo están para seleccionar líderes y promover ciertos liderazgos. Pero, Harald, ¿no será que tú estás esperando de la política algo que pareciera ser que está como en los anhelos más que en la realidad? Pero así funciona la política en todas partes del mundo. Piénsalo en el laborismo que acaba de ganar en Inglaterra, después de 14 años, digamos, donde mordieron el polvo. Acá en Chile lo que estamos viendo son refriegas chiquititas. Bueno, pero es que esas refriegas son parte de la política, pero tienen que irse acompañados de los otros. Yo no digo que no tengan que estar, porque al final el político se mira al espejo, digamos, y piensa en la próxima elección, digamos, ¿no? ¿cierto? Y se gusta a sí mismo. No, está pensando siempre cómo ganar en la próxima elección. Digamos, eso es natural, es parte del comportamiento humano, pero para eso los partidos tienen que tener una reflexión más profunda y ir construyendo, ¿no es cierto?, esos proyectos de largo plazo sin abandonar la contingencia, obviamente. Si no, pasan a ser centros de estudio y no tiene mucho sentido, eso tampoco. Ya, o sea, son los partidos los que están, voy a usar la misma palabra, al debe en este proceso más de mirada de largo plazo. Y no los líderes como vuelvo a poner, Evelyn Matei, no sé, José Antonio Kast por un lado, que son los personajes que hoy día... Claro, es que en un momento los líderes aglutinan y llevan adelante estos proyectos, digamos. Ahora, lo otro que falta en Chile, que creo que se ha perdido y que fue muy importante en la transición a la democracia, y que en parte explica el éxito que tuvo la transición, es la mediación. En política tú necesitas mediación, necesitas centros de estudio, necesitas universidades que estén discutiendo los temas y que estén proponiendo, ¿no es cierto?, caminos, y después los políticos van adaptando. Todo ese proceso de mediación que se requiere en una democracia y que ocurre en las democracias sólidas en Chile se perdió, digamos, se fumó. No está el diálogo por debajo, digamos, ¿no es cierto? La política de los acuerdos. No, es que no solamente la política de los acuerdos, porque para que haya política de los acuerdos tiene que haber mediación. Algo ha ocurrido en esto que hubo en salud, ¿no es cierto? De repente hay como chispazos, digamos, que hubo una comisión de expertos, ahora en la previsional, que también algo, que son cosas motivadas por el Senado, pero eso debería ser mucho más constante en las democracias. Y cuando uno ve democracias maduras, eso suele ocurrir todo el tiempo. ¿Tienes esperanza que va a salir adelante la reforma previsional?
Yo creo que sí, muy, muy alejada de lo que tal vez pretendió el gobierno, pero debería salir, digamos. Harald Bayer es el nuevo integrante de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, se fue, dejó la rectoría de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecemos muchísimo que hayas podido venir tempranito acá a Pauta de Análisis. Retomaremos conversaciones, vienen tiempos bien intensos, así que la invitación queda cursada. Yo estuve desaparecido por un tiempo, pero espero volver. Ya lo ahora. tenemos de vuelta, listo. Gracias, Harald. Muchas gracias por estar aquí.